que sí se pueden utilizar en las prácticas de mejoramiento genético, tradicional desde luego, sí vamos a hacer hincapié en ellos. Entonces empiezo. Hay mecanismos de determinación ambiental. El sexo se determina por el ambiente. Por ejemplo, en las tortugas, si cuando eclosiona del huevo hay una temperatura en el agua, los individuos que salen van a tener un sexo, pero si aumentó la temperatura, van a tener el sexo alterno, ¿de acuerdo? Ahí entonces está determinado el sexo por el ambiente. Lo mismo pasa con los cocodrilos, ¿sí? También el aumento o el que la temperatura esté en los niveles promedio o aumente va a determinar qué sexo va a tener el individuo, ¿sí? Hay otro mecanismo, bueno, este mecanismo para el mejoramiento genético tradicional no es tan importante, ¿sí? Por eso solo lo voy a mencionar. El otro mecanismo es que hay genes que determinan el sexo, ¿sí? Ajá, tenemos aquí el ejemplo de una planta que se llama pepinillo del diablo, que pertenece al género a la familia de las curcubitáceas. Pero tampoco esto nos interesa. Para el mejoramiento genético tradicional, esto no importa. A lo mejor importará en otras circunstancias, pero nosotros lo que queremos es que entiendan ustedes algo de lo que venimos hablando, de que en el mejoramiento genético se realiza o se puede realizar cuando los individuos son sexualmente compatibles. Entonces, cuando hacemos esa aseveración, necesitamos saber cómo se determina el sexo en los individuos. ¿Cuáles son hembras, cuáles son machos y por qué? Eso es lo que necesitamos saber. Así que entonces, esta es la tercera categoría, que esta es la que nos interesa. Aquí vamos a detenernos, ¿sí? Tercera y cuarta son las categorías que nos interesan. Bien, entonces en esta tercera categoría vamos a observar cómo los distintos cromosomas, los cromosomas que posean los individuos, poseen un par que se llaman cromosomas sexuales, ¿sí? Hay individuos que tienen cromosomas sexuales iguales y otros que los tienen diferentes, ¿sí? Entonces, el que tenga cromosomas sexuales iguales o diferentes es lo que nos va a determinar el sexo de los individuos. Ajá. Una vez que entendemos esto, cómo son los cromosomas, debemos comprender que esos cromosomas son los que portan los genes relacionados con los caracteres sexuales y también con algunos genes que se les conoce como ligados al sexo. Ajá. Esto de ligados al sexo no lo alcanzamos a ver en el programa. Ajá. Por lo tanto, solamente lo estamos mencionando, ¿sí? Que los cromosomas sexuales son los portadores de los genes que determinan los caracteres sexuales y algunos genes relacionados que se llaman ligados al sexo, porque ahí están en esos cromosomas, aunque no determinan características sexuales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que se refiere a que los cromosomas sexuales son diferentes? Bueno, aquí tenemos un listado de estos mecanismos, ¿sí? Se llaman así, tal cual está escrito, XXXY, ZZZW y XXX0, ¿de acuerdo? Eso es 0. Bien, ¿a partir de quién tiene el sexo, a partir de qué individuo tiene los cromosomas sexuales iguales o diferentes, ¿sí? Vamos a encontrar dos conceptos, ¿sí? Un concepto que se refiere a los individuos homogaméticos
¿Qué entenderían por homogaméticos? A ver, chicos. Que tienen los mismos gametos iguales. Ajá, que tienen cromosomas sexuales iguales. Y el que dice heterogamético es el que tiene 2 cromosomas sexuales distintos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, una vez que comprendimos esto, vamos a analizar el primer mecanismo de determinación del sexo, que se llama XXXY. Con este estamos familiarizados porque en este mecanismo se encuentra la especie humana. ¿Quién tiene los 2 cromosomas sexuales iguales? Pues la mujer. Ajá, el sexo femenino. ¿Quién tiene los los cromosomas sexuales distintos? Pues los individuos de sexo masculino, ¿de acuerdo? ¿Por qué no digo hombre y mujer? Porque si ustedes se van hasta la última columna, que está muy amplia, aquí estoy enlistando algunos ejemplos de individuos que determinan el sexo mediante este mecanismo. Y estoy diciendo, toda la clase de los mamíferos o la clase mamalia determinan el sexo así. Así que si pienso, una hiena es mamífero, pregunto, chicos. Sí. Y entonces una hembra tiene 2 cromosomas sexuales que son XX y un macho XY. ¿Un elefante es un mamífero? Sí. Entonces, sí. Igualito, ¿verdad? ¿Una ballena es mamífero? Sí. Igualito. ¿Un delfín es mamífero? También. También. Entonces, en todos los mamíferos, toda la clase mamalia, el sexo femenino es el que tiene cromosomas sexuales iguales y el sexo masculino es el que tiene los cromosomas sexuales diferentes. ¿Qué otros organismos determinan el sexo así? Bueno, aquí estoy señalando todas las plantas con flores que se llaman angiospermas, ¿de acuerdo? Y un orden de los insectos, que es el orden díptero. ¿Saben cuál es el orden díptero? Ya llevaron ustedes Las moscas. Las mariposas. No, las mariposas no son dípteros. ¿Con alas? Moscas. Ajá, las moscas. Esa mosca doméstica que da una lata terrible. Entonces, esas se llaman, pertenecen al orden díptero, ¿sí? Esas que luego estamos disfrutando una tarde bien a gusto en el patio y se acercó una mosca a estar dando lata. Es la mosca doméstica. Pero no solo esos son los dípteros, ¿verdad? Hay una mosquita que se utiliza mucho en genética que se llama Drosophila melanogaster, es su nombre científico, pero es la mosquita esa que aparece cuando la fruta ya se está echando a perder. ¿Han observado que aparece una mosquita ahí? Que no es la mosca doméstica. ¿Sí la han observado? Esa mosquita se llama Drosophila melanogaster y pertenece al orden Diptera. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Bien. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para el caso, el caso de la especie humana. En relación al mecanismo ZZZW, no, se me hace que vamos a ver primero el ejercicio. Vamos a ver el ejercicio primero, ¿sí? ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Para que lo comprendamos mejor, prefiero irme al ejercicio primero del mecanismo que ya vimos, ¿sí? Que el mecanismo es XXXY. ¿Se entiende, chicos? Bien, el mecanismo lo tenemos escrito aquí y el ejemplo que vamos a trabajar es en la especie humana. La especie humana se caracteriza porque ambos individuos del sexo masculino y femenino tienen 46 cromosomas. Se definen como 2n igual a 46. Si nosotros desglosáramos estos 46 cromosomas, saquen por favor su cariograma, ¿sí?
ese donde pintaron los cromosomas de colores. Sí, sáquenlo por favor, quiero que lo estén viendo. Y me digan cuántos autosomas tiene sexo femenino y cuántos autosomas el sexo masculino. ¿No? ¿Por qué tiene 22 y cada par son 2? ¿Por qué me dice que 22? Ajá, ahora sí, tiene 44 autosomas y le resta un par, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ajá, y ese par corresponde a los cromosomas sexuales, ¿sí? ¿Quién tiene los cromosomas sexuales iguales? El sexo La femenino. mujer, bueno, el femenino. Sí, el sexo femenino. Entonces, vamos a decir que la mujer tiene, entonces vamos a desglosar sus cromosomas, vean el desglosa. Tiene 40, ¿perdón? No la escucho. A ver, ¿tiene el cariograma allí sobre su mesa? Ajá, ¿cuántos cromosomas en total tiene? Ajá, tiene 46 cromosomas, ¿sí? De esos, ¿cuántos son autosomas? No me diga 2 n igual a 44, le estoy preguntando ¿cuántos autosomas? 44. ¿Y cuántos cromosomas le restan? El par 23 corresponde a los cromosomas sexuales. Por eso se dice tiene 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. ¿Ya? ¿Está viendo el cariograma? De ahí estamos sacando la información. Entonces, una mujer, ahora con esto de que si nos se sienten discriminadas si no decimos las, sí, para mí es un absurdo, ¿no? En el idioma español, cuando hay hombres y mujeres es permitido decirlos, ¿ah? Bueno, las mujeres de sexo femenino se caracterizan por tener 44 autosomas, ¿sí? Y 2 cromosomas sexuales. ¿Qué cromosomas sexuales son? XX, aquí está anotado. ¿Sí, jóvenes? Vean ahora el cariotipo de los varones. ¿Qué es lo que obtienen? ¿Qué es lo que observan? Que tienen 44 autosomas y el último par de cromosomas corresponde a los cromosomas sexuales. Como hay un cromosoma grande y un chiquito, el grande se llama X. ¿Por qué se llama X? Porque es igualito al de las mujeres, ¿de acuerdo? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno, si es igualito al de las mujeres, el otro ya no es igualito, ¿sí? El otro que está chiquito se llama Y. Entonces, en el desglose de los cromosomas de un individuo del sexo masculino, vean, aquí está. Ajá. 44 autosomas y XY. ¿Sí? Ahí está descrito desglosados los cromosomas que tiene un individuo del sexo masculino. Muy bien, ahora díganme, a partir de aquí, ¿qué tipo de gametos forma? Recuerden que los gametos, por definición, llevan la mitad de todos los cromosomas. Entonces, analicémoslo así. Llevaría la mitad de los autosomas. ¿Cuántos autosomas aportaría? 22 autosomas. 22 autosomas. Y la mitad de los cromosomas sexuales. Ajá, quiere decir entonces que llevaría 22 autosomas. ¿Y qué cromosoma sexual? X. Pero no siempre. También puede ser que lleve Y. Entonces, ¿qué decimos? Que el individuo de sexo masculino que es heterogamético forma 2 tipos de gametos, ¿de acuerdo, chicos? Sí, maestra. En el caso del sexo femenino, que es el sexo homogamético, cuando forme sus gametos, ¿qué es lo que va a aportar en sus gametos? Bueno, aporta la mitad de los autosomas. ¿Cuántos serían?
22 autosomas. Y la mitad de los cromosomas sexuales, ¿sí? Que es un X. Y como solo tiene X, en todos sus gametos puede aportar entonces 22 autosomas y X. Ahí no hay pierde. Solo forma un tipo de gametos. En cambio, los de sexo masculino forman dos tipos de gametos. Porque son los heterogaméticos. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, si se fecunda este óvulo con este espermatozoide, daría origen a un individuo con 44 autosomas y cromosomas sexuales XX, que daría origen a una mujer. ¿De acuerdo, chicos? Pero si fuera fecundado por el otro, ¿qué formaría? Un individuo, esta flecha debe estar hasta acá, ¿eh? Más bien esta flecha debe venir desde acá. Aquí está mal ubicada, ¿verdad? Aquí, ahí sí, debe estar la flecha, ¿sí? Bien, entonces, si fuera ese óvulo fecundado por este otro espermatozoide, ¿a qué daría origen? A un individuo con 44 autosomas y cromosomas sexuales XY. Ajá. Si tiene esta información, entonces ese cariotipo corresponde a un hombre, que es el sexo heterogamético, ¿de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Bueno, apliquémoslo rápidamente a otra especie. Nos vamos a inventar el número, ¿verdad? Vamos a suponer que el león tiene 86 cromosomas. ¿Cómo quedaría aquí? Rápidamente, dígame. ¿La hembra qué formaría? 84 autosomas. Bueno, si desglosamos los cromosomas de una hembra, entonces, ¿cuántos tendría? Díganme. ¿Qué tendría? 84 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Ajá, ¿cuáles? XX. XX, ¿verdad? XX. ¿Y el macho qué tendría? 84 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Ajá, que son XY. ¿Qué tipo de gametos formaría el macho? Ya no me conteste usted, compañero, que está contestando. Contéstame. Maribel López Verdugo. Sí, maestra. Contéstame, ¿qué tipo de gametos formaría el macho? X y Y. No, tiene que considerar los autosomas, si no, ¿para qué están anotados ahí? A ver, Maribel, rapidito, porque el tiempo corre. Maribel, por favor, apresúrale. Maribel, estamos esperándola y el tiempo es oro. No puede contestar o no quiere contestar. No sé, profesora. A ver, ¿por qué no sabe? No me diga eso. Tiene un cerebro que lo tiene que utilizar. ¿Qué dijimos? Que los leones, que vamos a suponer que los leones son 2n igual a qué, 86 dijimos, ¿verdad? Anote eso. Ahora desglose esos cromosomas. Los leones son mamíferos, ¿o no? A ver, 40, mande. 42 autosomas. ¿Cuántos? 42. En los gametos, ya me está diciendo. ¿Eso me está diciendo? Maribel, por favor, responda.
A ver, Jaime Pacheco, responda, por favor. Sí, ¿no serían 40 autosomas? A ver, empiece desde arriba con el desglose con sus cromosomas totales. Bueno, 2N es igual a 82. 82 cromosomas. 86 dijimos. 86. Desglósalo. perdón. Desglosa esos cromosomas. Sí, ahí voy. Serían 42 autosomas. A ver, ¿eso sería en su cariograma? Sí, ¿no? A ver, el cariograma deberían de aparecer 86 cromosomas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos son autosomas y cuántos son cromosomas sexuales? 42 serían autosomas. ¿Y cromosomas sexuales? 2. 2. Entonces, la suma 42 más 2 me da 44. Y yo le estoy diciendo que el individuo tiene 86. ¿Ya vio que tiene un problema de interpretación? Sí. Ajá, entonces, ¿en dónde está el problema? A ver, Santiago Hernández Leví, ayúdanos. Leví, por favor, rápidamente intervenga. ¿No está? Es que tampoco logro comprender bien. ¿Pero qué es lo que no logran comprender? ¿Tiene el cariograma humano? ¿El del hombre y la mujer? ¿Ahí los tiene a la mano? ¿Leví tiene a la mano sus cariogramas? Bueno, ¿es tan difícil decir sí o no? ¿Leví? Lo estaba buscando, pero no lo encuentro ahorita. Pero entonces significa que no lo tengo por el momento. Es que no estoy en mi casa. Y a donde esté, usted tiene que cargar con su material si va a tener clases, ¿no? Por eso, jóvenes, yo no sé qué tienen en su cabeza. Están tomando una clase con mayor dificultad que si es presencial y no llevan su material. No crean que pasan, ¿eh? Por lo menos en agronomía y en matemáticas, si no le echan ganas, no van a pasar. ¿Sí? Entonces tienen que ponerse a estudiar y ponerse las pilas, jóvenes. ¿A dónde oyeron que los vamos a pasar? No es porque estamos en pandemia. En ningún lado. Habrá profesores que lo hagan, porque sí hay transatlánticos, pero esos son transatlánticos, estemos trabajando presencialmente o no. Álvaro Gutiérrez, ¿nos puede ayudar, por favor? Álvaro, ¿está? Sí, profesora. Adelante. Serían 84 autosomas y 2 cromosomas XY, ¿no? Porque estamos para el macho. Para el caso del macho, sí, es XY exactamente. 84 autosomas y 2 cromosomas sexuales que son XY. Si yo sumo eso, ahora sí me va a dar 86, que es el número característico de la especie. La hembra, dígame por favor, Giovanna Guadalupe Flores, la hembra cómo desglose sus cromosomas. ¿Giovanna se encuentra? Sí, profesora. Adelante, conteste, por favor. Pues sería parecido en como los machos, que son 84 autosomas y 2 cromosomas sexuales, solo que son XX. Muy bien. ¿Qué tipo de gametos formaría la hembra? ¿Gametos femeninos o? No le pregunto el nombre. Pues si es la hembra, va a formar gametos femeninos. A fuerza, ¿no? No puede formar gametos masculinos. Ni tampoco le estoy preguntando el nombre.
No le estoy preguntando el nombre. ¿Qué tipo de gametos considerando la información que me acaba de dar? De que tiene 84 autosomas y 2 cromosomas sexuales, que son XX. Con base en esa información, ¿qué tipo de gametos formaría? O cuántos gametos diferentes. Cuando decimos tipo se refiere a cuántos diferentes. ¿Sí? Entonces dígame cuántos tipos diferentes formaría. ¿Cuántos y cuál? ¿Y cuáles, perdón? Serían los X y solo uno. A ver, Bueno, otra vez. ¿Cómo? Considera toda la información. Solo es un tipo de gametos. Estoy de acuerdo en eso. Ahora, pero dígame cuál. X. ¿Y la demás información? Usted me dijo que tiene 84 autosomas y XX, y yo le estoy preguntando, con base en esa información que me dio, dígame, cuando forme sus gametos, ¿qué va a aportar en sus gametos, partiendo de la información que me dio? Los autosomas, ¿Cuántos? 42. Exacto, 42 autosomas, ¿y qué más? ¿Qué más va a aportar? ¿Nada más autosomas? ¿Y los X. sexuales? ¿Perdón? X. ¿Y X qué? Tiene que decir un cromosoma sexual X. Sí. Entonces, forma un tipo de gametos. Si la especie es 2N igual a 86, en sus gametos debe aportar la mitad de ese número. De acuerdo a lo que dijo esta Giovanna, efectivamente en el gameto está aportando 43 cromosomas en total, de los cuales 42 son autosomas y uno es un cromosoma sexual, que en este caso es el X. ¿De acuerdo? Ahora bien, díganme por favor, Elidia Germán. ¿Elidia está? Sí, profesor. Dígame qué tipo de gametos formaría el macho. Ya nos dijo por ahí el compañero, ¿quién fue? Ya no sé quién fue, creo que Álvaro. ¿Cuál? Desglosó los cromosomas. Si la especie es 2N igual a 86, él hizo el desglose de los cromosomas de un macho. Ahora, con base en la información que él dio, dígame qué tipo de gametos formaría. A ver, Elidia, dígame. Elidia, ¿puede contestar o no puede contestar? Elidia, por favor, conteste, que se nos va el tiempo. No, profesora. ¿Qué? No lo escuché, nada más escuché profesora. ¿Qué dijo antes? Que no. Saque su cariograma humano. ¿Ya lo tiene a la mano? El del sexo masculino, téngalo a la mano. ¿Ya? ¿Elidia? No lo tengo, profesora. ¿Por qué no lo tiene? Elidia, ¿por qué no lo tiene? Elidia.
¿Cuál es la razón de Ah, no? ¿Qué? es que pues no lo encuentro. ¿Por qué no lo encuentra? Pero serían, ¿no son 42 autosomas? ¿Y qué más? Y pues tiene dos tipos de cromosomas sexuales, que serían X y Y. Sí, pero la pregunta es ¿qué tipo de gametos forma? ¿Qué tipo de gametos forma el macho? ¿Alguien puede contestarlo? No, macho, aquí es macho, es la especie de león. Ujú. Por eso, pero ya estoy preguntando en concretito, ¿qué tipo de gametos forma el macho? Usted tiene razón, el macho es heterogamético y la hembra es homogamética, pero ahora la pregunta es concreta, ¿qué tipo de gametos forma el macho? 21 gametos X y 21 gametos Y. 21 gametos X y 21 Y. Oh, pues no. O sea, que formaría 21 gametos en donde lleve X y 21 gametos donde lleve Y. No. Forman dos tipos de gametos, ¿no? ¿Quién está contestando? Heriberto Catalán. ¿Heriberto qué? Catalán. Ay, no lo tengo en la lista. ¿No? No, en la original no. Es que soy de recursamiento, creo. Reingreso, está recursando. Ajá, recursando. ¿Cómo se llama? Edilberto Catalán Pinacho. ¿Catalán Pinacho? Sí. ¿Edilberto? Sí, Catalán Pinacho. Sí, no, los apellidos ya los anoté el nombre. Edilberto, a ver Edilberto, ¿qué dice? Que forman dos tipos, el macho forma dos tipos de gameto. Un gameto con 42 autosomas y un cromosoma X, y otro gameto con 42 autosomas y un cromosoma Y. Exactamente, así es. La suma de los cromosomas en cada gameto de los que usted acaba de plantear es 43 y eso es correcto. Si el número total de cromosomas de la especie es 2n igual a 86, un gameto debe llevar 43, que es la mitad, ¿sí? Entonces, chicos, están viendo que en genética hay que aplicar. No basta con que se aprendan lo de la especie humana porque les cambio la especie y a chinrón hay que analizar. Por eso les pido, lleven su material, jóvenes. Estoy segura que muchos ni lo han impreso. Y conste que les mandé solo una unidad. Si les he mandado todo el material para todo el curso, ya estaría todo hecho bolas y hasta se desesperarían porque son muchas hojas. ¿Sí? Entonces, les suplico, por favor, pongan atención y lleven su material. Genética no es una materia sencilla. Hay que aplicarle cacumen, ¿verdad? Hay que pensarle. Y si no están dispuestos a eso, pues ya están en problemas de entrada. Ya están en graves problemas. ¿A qué les estoy invitando? Porque además, si yo nomás me dedico a exponerles esto, ya estoy acabando casi el programa. ¿Por qué me detengo? Porque quiero que se apropien del conocimiento. Pero yo no puedo ponerles una pistola y decirte, ahora lo tienes que hacer. Mi única herramienta es, los apruebo o los repruebo. Y eso depende de ustedes, no de mí. ¿Sí? Si yo no comprendo algo, por eso le estoy diciendo, saque su cariograma. Y resulta que no lo llevan. Santo Dios, ¿qué hago entonces? Díganme, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer?
cuando la negativa de ustedes es así. O sea, pónganse las pilas, chavos. ¿Sí? Genética no es biología. Y biología tampoco es, es menos complicado que genética, pero algo tienen que aprender. La bronca es que luego no traen ningún conocimiento de biología, ¿no? Pasaron de noche. O sea, pasaron el curso, no aprendieron biología. Y hay diferencia. ¿Sí? Y yo siempre digo, a mí me pagan porque ustedes aprendan genética, no por pasarlos. Por pasarlos, miren, nomás les cuento 2, 3 chistes, vemos 2, 3 diapositivas y vámonos, ¿no? Y le haré como ahora que votaron por su rector, ¿verdad? Y cuando yo me lance al consejo departamental, voten por mí, porque los paso a todos. No, jóvenes, eso es actuar sin ética y sin responsabilidad. Yo tengo ética y tengo responsabilidad. Entonces, les exijo que siempre traigan el material que yo les proporcioné para tomar el curso y debidamente ordenado, no en desorden, porque además esto que hablo de los cariogramas ya hasta debieron haberlo incorporado a sus apuntes. ¿O cómo piensan hacer sus apuntes? ¿Un día antes del examen ya están apurados haciendo apuntes? Eso no es estudiar, chicos. Eso es hacerse tontos. Estudiar es ir pasando cotidianamente los apuntes, ¿sí? Y ya cuando tengan que preparar un examen, vuelvo a darle una repasada. Háganme caso, ¿sí? Dice un dicho que sabe más en diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en mi caso se juntan las dos cosas, viejo y diablo, entonces háganme caso, ¿sí? Y van a ver que hasta aprender es bonito, es diferente, cuando uno no lo está haciendo por obligación, ¿verdad? Sino porque sabe que hay que aprender las cosas por necesidad. ¿Y por qué por necesidad? Pues porque ustedes van a ser agrónomos. Y no vale que me digan, es que yo voy a ir a Ociología Rural. No importa, porque ostentan el título de ingeniero agrónomo especialista en, o simplemente porque salieron de Chapingo, todo mundo sabe que deben saber agronomía, ¿sí? Y la agronomía, la genética está involucrada en la agronomía, ¿sí? Entonces, por favor, háganme caso. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de extrapolación. Si para el caso de la especie humana se dio así, ahora para otra especie con otro número cromosómico, pues solo estamos extrapolando este análisis, ¿sí? Bueno, entonces, miren, a mí no me gusta regañar, pero tampoco me cuesta trabajo regañar, ¿sí? ¿Y por qué los estoy regañando? Porque ustedes lo permiten. Si todos trajeran su material, ¿para qué diantres estoy perdiendo el tiempo en llamar la atención? No tiene ningún sentido. Bien, vámonos con el segundo mecanismo de determinación del sexo. Este mecanismo se llama ZZZW, pero quiero llamar su atención en esto. A veces algunos piensan que se llaman XX porque cuando vemos los cromosomas tienen aparentemente una forma de X, más o menos como la que estoy dibujando, ¿sí? Entonces, esto es más o menos la forma de una X. Y entonces muchos dicen, se le puso X porque tiene la forma de una X. Vean, ya lo dibujé ahora en rosita. La X, ¿sí? Bueno, si ese fuera el criterio, que le llamamos X porque se parece a una X, entonces a que llamamos Y, deberíamos de ver una figura más o menos así, ¿verdad? Sí, en los cromosomas. ¿Ustedes que ya vieron el cariotipo humano, vieron alguna forma parecida a esto? No, profe. No, profe. Pues claro que no. Entonces quiere decir que el nombre X y Y no se debe a que tengan estas formas, no se debe a eso. ¿A qué se debe? Bueno, a una estrategia que utilizan los matemáticos. ¿Qué utilizan los matemáticos para no estar describiendo el fenómeno completito?
le asignan un símbolo, que generalmente es una letra, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos contando el número de carros rojos y el número de carros blancos que vemos, en lugar de escribir todo, número de carros blancos, se pone el evento A y ya sabemos qué es, ¿verdad? A, carros rojos, y B, carros blancos. Entonces ya sabemos, ajá. Podemos decir, encontramos 35 carros rojos y entonces ponemos 35A y encontramos 87 blancos, 87B. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto que vieron en matemáticas en álgebra? Sí, por favor. Bien, esa es la estrategia que se utiliza aquí. Como estos dos tipos de cromosomas son diferentes, ¿sí? Voy a borrar esto porque ya dije que no se debe a esto, ¿sí? Como son dos tipos diferentes, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí en su cariograma, ustedes están viendo que los dos cromosomas X del sexo femenino, en el caso de la especie humana de la mujer, son igualitos sus dos cromosomas sexuales. Y que si ven el de los cromosomas sexuales del varón, este X es igualito al de las mujeres y tiene uno chiquito. Ajá, ¿están observando eso en el cariograma? Bien, por esas diferencias, entonces le asignaron la letra X a unos y a la otra Y. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué estoy regresándome a explicar esto? Ah, porque bajo el mismo criterio, cuando decimos cromosoma Z, no quiere decir que el cromosoma tenga una figura parecida a esto. Ay, ya ni se parece Z, ¿verdad? A ver, tendría que escribir la Z así y luego duplicarla así. Ajá, sí, tendríamos cromosomas así y no hay cromosomas así. Ajá, entonces, ¿y por qué le ponemos Z, Z, ZW y no X y XY? Por esta razón, chicos, vean, observen, vean, aquí el sexo masculino es el homogamético. ¿Qué quiere decir eso? ¿Jóvenes? Los cromosomas sexuales son los mismos, en este caso Z y Z. Ajá. Que en el caso del sexo masculino, sus dos cromosomas sexuales son iguales, ¿de acuerdo? Ajá. Y el sexo femenino es lo contrario, sus dos cromosomas sexuales son diferentes. Ajá. O sea que tenemos una situación invertida a lo que ocurre en el mecanismo XXXY. Por esa razón, no le podemos llamar igual, porque tenemos una situación distinta. ¿Se comprende, chicos? Sí, maestra. Y si el criterio que empleamos para asignar XY es lo que hacen los matemáticos, pues seguimos usando lo mismo que los matemáticos, ¿sí? ¿Qué están haciendo aquí? Pues utilizando las letras al revés, ¿verdad? Z, W, Y, X, así vamos al revés, ¿verdad? Del final del abecedario para adelante, ¿sí? Entonces, aquí se llama el mecanismo ZZ-ZW. Se llama así porque está invertido, está invertida la situación con respecto al mecanismo XXXY. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Chicos? Sí, bien. Sí. Entonces, ¿qué clases y órdenes encontramos aquí? Bueno, aquí están todas las aves, los peces, y de insectos el orden Lepidoptera, que aquí están viendo, son las maripositas, y los coleópteros, que son los escarabajos. Estos nombres no son ajenos para ustedes, ya los vieron en algún curso de agronomía, ¿verdad? El orden Lepidóptero y el orden de los coleópteros, ¿sí? ¿Está bien, chicos? Bien, si ya tenemos comprendido esto, pues vamos a ver vamos a hacer un ejercicio rápido de esto, ¿sí? Aquí está, en este segundo, en medio de la página, ahí está el ejercicio que corresponde al mecanismo ZZZW. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que vamos a tomar como ejemplo las gallinas, las aves de corral, que son 2n igual a 78. Y perdón, antes de que siga,
ahí en su material de actividades de clase llevan unos cariogramas chiquitos, ¿sí? Uno que corresponde a la especie humana, otro que corresponde a las aves de corral, ¿sí? Tanto para macho como para hembra, y van a encontrar otro para... Esto que está planteado aquí son los cariogramas o o ideogramas de gallinas, de la chicha de la calabaza, de los humanos y de las abejas. Por favor, localízanlos, ¿sí? Son cariotipos chiquitos, no son tan grandotes como el que trabajaron con la especie humana. Bien, en este mecanismo, si la especie es 2n igual a 78, entonces, ¿qué pasa con la hembra? ¿Cuántos autosomas y cuántos cromosomas sexuales tiene? Aquí véanlo. La hembra tiene 76 autosomas y 2 cromosomas sexuales que son Z y W. ¿De acuerdo? El macho, por el otro lado, tiene cromosomas sexuales, autosomas 76 y 2 cromosomas sexuales que son ZZ. Si yo sumo 76 más 2 me da 78, que es el número característico de la especie. Si sumo aquí 76 y ZW, me da la suma 78, número característico de la especie. Ahora bien, ¿qué tipo de gametos va a formar la hembra? ¿Cuántos tipos de gametos? ¿Alguien quiere responder? Yo, maestra. ¿Quién es yo? Domínguez Hernández. Ajá. José Manuel. Ajá, dime, José Manuel. Bueno, el macho va a formar solamente un tipo de gameto que tendría 38 autosomas y un cromosoma sexual Z. Y la hembra formaría 2 tipos de gametos que sería, cada uno contendría 38 autosomas y un cromosoma sexual Z, y otro sería 38 autosomas y un cromosoma sexual W. Ajá. Forma 2 tipos de gametos, ¿de acuerdo? ¿Por qué forma 2 tipos de gametos la hembra? Porque es la heterogamética, ¿de acuerdo? ¿Quién va a determinar el sexo en este caso? La hembra. La hembra. Por supuesto, la hembra, porque es la heterogamética. En los leones, ¿quién determinaría el sexo? El macho. El macho. Porque es el heterogamético. ¿De acuerdo? Bien. Hagamos un ejercicio más. Vamos a suponer que los guajolotes tienen 92 cromosomas. Yo no sé si tengan o no, pero vamos a suponerlo. 92 cromosomas. Anoten eso, por favor. 2n igual a 92. Tobías, dime, ¿cuántos, descríbeme, desglósame los cromosomas de una hembra? ¿Cuántos autosomas llevaría y cuántos cromosomas sexuales? Serían 45 autosomas. Dije no. Estoy hablando del número total, no de gametos. O sea, ahorita te doy el número total y te digo, desglósame esos cromosomas. Ajá. ¿En qué lo vas a desglosar? O sea, esa cantidad de 92, ¿cuántos corresponden a autosomas y cuántos a cromosomas sexuales? A eso se refiere el desglose. Serían 90 autosomas. Exacto. Y 2 cromosomas sexuales, la Z y W. Ahora bien, ahora sí, dime qué tipo de gametos forma. Forman 2 tipos de gametos. Micha y Micha, nomás dale eso. Si ya me dijiste 90 y ZW, ahora mitad y mitad, dime. 45 autosomas, el macho. ¿Y qué más? 45 para hembra. No, 40, no, a ver, tranquilízate, ni te pongas nervioso, no es examen.
No. Ahorita te ayudo, pero haz tu esfuerzo, ¿no? Si ya me dijiste que tiene 90 autosomas y ZW, ahora en los gametos va a entrar la mitad de autosomas y la mitad de cromosomas sexuales. Así que dime cuántos serían. Son 45 autosomas en el macho y cromosoma Z. Bueno, pero te estoy preguntando de la hembra, Tobías. Ah, de la hembra son 45 igual. Por eso, pero te falta. A ver, me dijiste que si desglosas el número cromosómico de la especie, que es 2N igual a 92, ya lo desglosaste, me dijiste 90 autosomas y ZW. Mira, estás describiendo esto, pero considerando el número cromosómico de la especie que dijimos. Bueno, que no estamos inventando el número, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Si yo te dije aquí 2N igual a 92 y los demás obsérvenlo, por favor, porque esto es lo que tienen que aprender a razonar. Lo que estamos diciendo es, para otra especie que son los guajolotitos, dijimos que 2N es igual a 92. A lo mejor no es cierto, nos estamos inventando esta información, pero no es problema para hacer un ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora, si esa es la información total, ahora preguntamos, en el desglose de esos cromosomas, ¿cuántos autosomas y cuántos cromosomas sexuales tienen? Ahora sí me puede responder, Tobías. Serían 90 autosomas y 2 cromosomas sexuales. La del macho y la de la hembra. No, a ver, pero le estoy preguntando solo de la hembra, solo contésteme eso. Son 90 autosomas. Ajá, entonces yo respondería, escribiría aquí 90 autosomas y ¿qué cromosomas sexuales? Pues los mismos, ahí dejo los mismos, ¿ah? Sí. ZW. Ajá. Ahora, cuando forme sus gametos, vean el caso que estaba aquí en la diapositiva, 76 y ¿cuántos aportan los gametos? 38. ¿Qué está aportando? La mitad. 45. Ajá, en este caso, para el caso de los guajolotitos serían 45 autosomas. ¿Y qué cromosomas sexuales? En el Z y en el W. Ajá, en unos llevaría Z, así se debe decir, Tobías. Sí. Sí, en unos llevaría 45 autosomas y Z, y en otros llevaría 45 autosomas y W. Esa es la respuesta, ¿se entiende, chicos? Sí. Bien, ahora, vamos a ver, Teresa, dime, para el caso del macho de los guajolotitos. Teresa Herrera, ¿estás? Sí, presente, profesora. Adelante, dime entonces para los machos guajolotitos, ¿cómo sería esto? Para los machos tienen 90 autosomas, 2 cromosomas sexuales. ¿Cuáles? Y ¿qué cromosomas sexuales? ZZ. Ajá. ¿Qué tipo de gametos forma? Solo formaría un tipo que sería de 45 autosomas y un cromosoma sexual que sería Z en cualquiera de los dos. Ajá. Entonces ya vieron la lógica, ya vieron que sí pueden. Hay que esforzarse nada más, tratar de entenderlo. Dije que estábamos extrapolando y seguimos extrapolando, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pues tomando como referencia lo que ocurre con una especie, lo vamos aplicando con otra. ¿En qué varía con la otra especie? Su número cromosómico. Ajá. Es igualito para guajolotes y gallinas, que los machos son homogaméticos y las hembras heterogaméticas. ¿Qué es lo que está variando? El número cromosómico. ¿Me entienden eso, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Pues que trabajen estos ejercicios con otras especies. Solo así lo van a comprender. Ajá. Esto que tienen aquí, háganlo, pero con otras especies. Que no encontré número cromosómico de especies, difícil. Es muy difícil porque en internet van a encontrar número de cromosómico de muchas especies. Investiguen de las palomas, de los colibríes y demás, y hagan ejercicios. ¿Cuántos van a hacer?
pues con que hagan unos 3, 4 ya entendieron la lógica de esto, ¿sí? O sea, me refiero a que cuando hay que apropiarse del conocimiento, hay que hacer ejercicios, porque si nada más vemos lo que el profesor hace, no nos ayuda mucho. Bien, hasta aquí nos vamos entendiendo, chicos. Sí, maestra. Bien, nos vamos otra vez a la anterior para que veamos el siguiente mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo que vamos a ver ahora? Se llama XXX0. ¿Qué significa el 0? ¿Alguien me puede decir? ¿Que no tiene cromosoma? Exacto. Que le falta un cromosoma sexual. Y dirán, chis, ¿cómo que falta un cromosoma sexual? Sí, así es. Cuando han hecho cariotipos de individuos que están en esta categoría, encuentran que un sexo solo tiene, o sea, por ejemplo, vamos a suponer la hembra, un sexo tiene 24 cromosomas y el otro tiene 23. ¿Qué se está notando? Que falta un cromosoma, ¿cierto? Ajá. ¿A quién le falta ese cromosoma? Bueno, díganme a quién le faltaría. Perdón, al que le falta es el sexo heterogamético u homogamético. Heterogamético. Claro, ¿sí? Y entonces, de acuerdo con esto, vean a esta tablita, el sexo heterogamético es el masculino. Es al que le va a faltar un cromosoma. ¿De acuerdo? ¿Sí? En cambio, el sexo femenino va a tener siempre, su número cromosómico va a ser en pares. Y aquí la cuenta total de sus cromosomas siempre va a ser en pares en el sexo femenino. Y en el sexo masculino de la misma especie, la cuenta total de cromosomas siempre va a quedar en número impar. ¿Sí entienden eso? Por ejemplo, 18 y 17, 36 y 35, así vamos a ir viendo, ¿sí? Hembra número par y macho número impar. Claro, de la misma especie. Ahora, en este mecanismo ya no hay organismos superiores, solamente es la clase de los insectos. ¿Qué órdenes están aquí? Los hemípteros, ¿saben cuáles son los hemípteros? Las chinches, ¿no? Ajá, que tienen un aparato bucal chupador, ¿verdad? Y el orden Blatodea, ¿saben quiénes son los Blatodea? Las cucarachitas. Las cúcaras, ¿verdad? Todas las cúcaras pertenecen a este orden. Antes era familia, pero le subieron ya el rango porque cúcaras son bien diversas, ¿no? Faltan algunos órdenes, pero estoy citando aquí algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el orden al que pertenecen los chapulines. ¿Cuál es ese orden? ¿Se acuerdan del nombre? ¿No? ¿Ortóptero? Son los ortópteros, ¿verdad? ¿Sí está entendible, chicos? Bien, vamos a ver aquí un ejemplo, vamos a analizar qué pasa con estos en un ejemplo de una chincha. Es la chincha Anasa tristis. Esta mendiga chincha es una plaga en la calabacita, en un cultivo llamado calabaza, ¿verdad? ¿Sí? Bien, veamos entonces. Vean aquí cómo está definido ahora el número cromosómico de los individuos. ¿Observan? ¿Qué tenemos? Dice que en la chincha de la calabaza, la hembra es 2n igual a 22 y el macho es 2n igual a 21. ¿Sí? Aquí está lo que les decía. Número par, las hembras siempre van a tener el número par y los machos van a tener número impar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver. En el caso de la hembra, su cuenta total de cromosomas son 22. En el desglose, ¿qué tendría? 20 autosomas y 2 cromosomas sexuales que son XX, ¿sí? Y el macho, que tiene 21 cromosomas en su cuenta total, tendría 20 autosomas y solo un cromosoma sexual X. ¿Está entendible, chamacos?
Bien, cuando formen sus gametos, ¿qué pasa? Va a aportar, en el caso de las hembras, va a aportar la mitad de autosomas, entonces aporta 10 autosomas. Aquí lo están viendo, ¿verdad? Y va a aportar la mitad de los cromosomas sexuales, ¿sí? Como sus cromosomas sexuales son iguales, entonces siempre va a aportar X. Así que decimos, las hembras solo forman un tipo de gametos, en los cuales aporta 10 autosomas y X. ¿Se entiende? En el caso de los machos, que ya desglosamos su información, ahora, ¿cómo lo vamos a observar? Bien, cuando forme sus gametos va a aportar la mitad de los autosomas, entonces va a aportar 10 autosomas, ¿de acuerdo? Y tiene solo un cromosoma sexual X, entonces quiere decir que habrá gametos en donde aporta 10 autosomas y un cromosoma sexual X, y habrá gametos en donde solo aporta 10 autosomas, ¿de acuerdo? Si se fecundaran estos gametos, veamos el resultado. Vean, si este óvulo, que es el único tipo que puede formar la hembra, fuera fecundado por este espermatozoide, esta flecha debe estar hasta acá arriba, ¿eh? Está movida, debe estar hasta acá. Bueno, la voy a poner aquí. Si se fecundara este con este, vean, la suma de los autosomas sería 20. ¿Estamos? ¿Sí, jóvenes? Sí, maestra. Y la suma de los cromosomas sexuales, ¿cuál sería? Tendría 20 autosomas, X del óvulo y X del espermatozoide. Tendríamos un individuo con 20 autosomas XX que daría origen a una hembra que es la homogamética. ¿De acuerdo? Pero si ese óvulo fuera fecundado por este otro espermatozoide, ¿qué tendríamos como resultado? Ahora sí las flechas están bien, ¿verdad? Bueno, sumamos los autosomas, ¿sí? 10 más 10, 20 autosomas, ¿sí? Y luego sumamos los cromosomas sexuales. Aquí nada más hay un X aportado por la hembra. El macho no aporta cromosoma sexual. Entonces tendríamos un individuo con 20 autosomas y un cromosoma X, lo que daría origen a un macho, ¿sí? Sumemos a ver si corresponde al número 22 y 21, el individuo de la nueva generación, 20, 21, 22 y es la hembra. ¿Está correcto? Sí. Entonces sumo en el otro caso 20 y un cromosoma sexual, 21, que corresponde a esto. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Bien, entonces inventemos un ejercicio con 14 cromosomas para la hembra y ¿cuántos para el macho? Si la hembra tiene 14, ¿cuántos tendrá el macho? ¿Cuántos? 13. Pues vamos a poner aquí 14. ¿Qué especie es? No sé. Estamos inventando una por ahí. Pónganle el nombre que quieran, porque sabemos que lo estamos inventando. Bien, la hembra. Vamos a analizar a la hembra primero. Aquí está esta línea, no lo olviden, aquí está. Hembra. Desglosemos sus cromosomas, ¿sí? Aquí nos está diciendo que tiene 22 en su cuenta total. Pero, ¿cuántos son autosomas y cuántos cromosomas sexuales? Bueno, perdón, 14 dijimos, ¿verdad? 14 y 13. ¿Cuántos autosomas tendría? 12 autosomas. 12 autosomas. ¿Y qué cromosomas sexuales? XX. Los que están aquí, ¿verdad? Ajá. Cuando forme sus gametos, ¿qué tipo de gametos formará? Bueno, lleva la mitad de los autosomas. ¿Cuántos anotaría yo aquí? 6 autosomas. ¿Eh? 6 autosomas. 6 porque es la mitad de 12, ¿verdad? Y un cromosoma sexual X. ¿Listo? Para el caso de los machos, tiene 13 cromosomas. Desglosemos, por favor. ¿Cuántos son autosomas? Uy. 12. Son 12 12. Entonces aquí le anotamos 12. ¿Y qué cromosomas sexuales tendría? Solamente uno. Cuando forme sus gametos, ¿cómo sería? Va a aportar la mitad de sus autosomas. ¿Cuántos llevaría aquí entonces?
6. Seis autosomas. 6 y un cromosoma. Y un la mitad de cromosoma los sexual cromosomas X. sexuales, que es un X. Ajá, y en el otro, ¿qué aportaría en el otro gameto? Solamente 6 autosomas. Solamente 6, ¿sí? ¿Quién está determinando el sexo? El macho. El macho. El macho, que es heterogamético. ¿Está bien, jóvenes? Otra vez les insisto, hagan ejercicios, así lo van a aprender más fácil. Aparte que lo comprenden, más bien porque lo comprenden, lo aprenden muy fácil, ¿sí? Si no lo comprenden, es difícil aprendérselo. Por eso es más fácil estudiar comprendiendo, ¿sí? Que nomás estudiar sin comprender. ¿Entienden lo que les estoy diciendo, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces hagan caso, ¿sí? ¿En cuál? En este último. ¿Cuál es su duda? A ver, no le entiendo su pregunta. ¿Me está hablando de los gametos? Ok. Bien, de los gametos de la hembra, si consideramos la especie de la que yo traía ejemplo, que es la de Anasa tristis, la chinche de la calabaza, la hembra tiene 22 cromosomas en total. Por lo tanto, son 20 autosomas y 2 cromosomas sexuales que son XX. Cuando forme sus gametos, va a aportar la mitad de autosomas y la mitad de cromosomas sexuales. Entonces, puede aportar 10 autosomas y puede aportar la mitad de los cromosomas sexuales, o sea, X. Y como los dos son X, entonces solo decimos que forma un tipo. ¿En dónde? Un tipo de gametos. ¿En dónde aporta? 10 autosomas, que es la mitad de 20, y un cromosoma sexual X, que es la mitad de XX. ¿Se entiende, joven? Vamos ahora con el macho. Según la información, tiene 21 cromosomas en total. Si nosotros desglosamos esta información, significa que tiene 20 autosomas y solo un cromosoma sexual X. ¿De acuerdo? Cuando forme sus gametos, va a aportar mitad de autosomas, 10 autosomas, mitad de cromosomas sexuales. Ah, aquí no puede aportar medio X, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, en un gameto va a aportar X con sus 10 autosomas y en el otro gameto va a aportar 0 cromosomas sexuales y 10 autosomas. Ajá. Desde luego que aquí, como el macho es sexo heterogamético, forma 2 tipos de gametos. ¿Sí? Ahora sí, dígame cuál es la duda. Entonces espérame, me habla de la fecundación. Ok, ahora sí, ¿qué quieres saber de la fecundación? A ver, la hembra siempre va a formar este tipo de gametos. Ahí lo tiene, este tipo, 10 autosomas y X. Ajá. Ahora, el macho, aquí están sus 2 tipos de gametos. ¿Cuál supone usted? Aquí. Sí. ¿Quiere saber qué pasa? Bueno, pues cuando se fecunden, sumamos los autosomas, 10 más 10, 20 autosomas. Sumamos cromosomas sexuales, pues nada más hay un cromosoma sexual. Ajá. Entonces el individuo tendría 20 autosomas y un cromosoma sexual X. ¿De acuerdo? Desde luego, daría origen a un macho. ¿Se entiende? Bien. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo, maestra. Si no, avanzamos. Yo, maestra. Aquí está una cuarta categoría que se llama determinación sexual haplodiploidía. ¿Perdón? A un compañero se tenía duda. ¿En qué? No sé. Yo, maestra, en el caso de los machos de la chinche de la calabaza, ¿se considera como una aneuploidía?
No, 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 para nada. Esto es normal. Ok, No, no gracias, es maestra. aneuploidía, esto es normal. ¿Se acuerdan cuando yo les puse el número cromosómico de diferentes especies? ¿Sí? Sí, Bueno, voy a salirme de aquí a ver si localizo rápido ese número cromosómico. Tengo que dejar de compartir, ¿eh? Para poder buscar lo que quiero. Bien, ahora comparto otra vez Bien, recuerdan que les dije, esta es la diapositiva que les presenté, ¿la están viendo? sí, maestra. Bueno, recuerden que les llamé la atención en esto, que les dije, vean esto, es normal, así está la especie y aquí está otro caso, así es la especie, ¿sí? Entonces, las cúcaras, las hembras tienen número par, 24, y los machos número impar, 23, ¿sí? En las abejas vean que hay 32 y 16. Quiere decir que un sexo tiene la mitad del número cromosómico del otro. ¿Lo observan, chicos? Sí, maestra. Entonces, esta es la situación normal, no es una mutación, esto es lo característico de la especie, ¿sí? Bien, dejo de compartir para regresarnos en lo que estábamos. Bien, aquí está. Decía que vamos con el último mecanismo, ¿sí? Recuerden que es la categoría 3 y la 4. La categoría 3 se refiere a que tienen cromosomas sexuales diferentes. Esta categoría, que se llama haplodiploidía, se refiere a que un individuo, el sexo de un individuo, tiene el número cromosómico duplicado y el sexo alterno, el número cromosómico básico, ¿sí? Entonces, cuando dije número cromosómico duplicado es y número básico es ¿Estamos? ¿Chicos? Sí, maestra. ¿Qué orden de los insectos? Aquí también solo hay insectos. ¿Qué orden determina el sexo mediante este mecanismo? El orden de los himenópteros. ¿Cuáles son? Pues el orden al que pertenecen las abejas, las hormigas y las avispas, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que un sexo tiene un número duplicado, mientras que el sexo alterno, un número básico, ¿sí? Vamos a tomar, aquí está el ejemplo, vamos a tomar como ejemplo a las abejitas, ¿verdad? Aquí nos da la información que las hembras tienen 32 cromosomas y los machos 16. Aquí ya no hay cromosomas sexuales que determinen el sexo. Es el juego de cromosomas el que determina si es hembra o es macho. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí tenemos una célula, una hembra que tiene 32 cromosomas en sus células somáticas. Después de atravesar, la célula madre, después de atravesar por la meiosis, va a formar gametos que llevan la mitad del número cromosómico, que en este caso son 16. ¿De acuerdo? El macho, que su número cromosómico es de 16 en todas sus células, cuando forme sus gametos, ¿sí? Sus gametos van a mantener ese número cromosómico. Ajá. ¿Por qué? Porque como es el número básico, el número mínimo de cromosomas que puede tener una célula para que viva, ya no puede reducir ese número, ¿sí? Si lo reduce, pues el individuo no vive, sencillamente.
Entonces, ¿qué pasa con el caso de los machos? Que es una excepción. Forman sus gametos mediante mitosis. Es la excepción a la regla. Recuerden que dijimos que todos los gametos se forman por meiosis. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, aquí está una excepción. Este individuo que tiene 16 cromosomas en la célula madre, ¿sí? Cuando forme sus gametos, los va a producir mediante mitosis. Es la única excepción en estas clases, en esta clase. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? Sí, Solo profe. es una clase, la clase de los himenópteros. ¿Sí? Perdón, ¿qué dijiste? Entonces, vamos a ver. Si la hembra forma gametos, óvulos con 16 cromosomas y es fecundado por un espermatozoide que lleva 16 cromosomas, el resultado de eso es un individuo con 32 cromosomas, perdón. ¿A qué va a dar origen este individuo, esta célula con 32 cromosomas? A una hembra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces los machos, ¿cómo se producen? Muy sencillo, con óvulos no fecundados. Por partenogénesis se forman los machos. ¿Se entiende, jóvenes? Maestra. ¿Alguna pregunta? Bien, hagamos un ejercicio, inventémonos el número cromosómico de una avispa. Dígame el número cromosómico, David Gabriel. Para las hembras 30 y para los machos 15. Bueno, eso es lo que propone él. Entonces, gametos, ¿qué tipo de gametos formaría la hembra? Pues serían 32. Me dijo 30, no, me dijo 30. Serían 15 serían dos, bueno. Un tipo de gametos, efectivamente. En los que llevaría ¿cuántos cromosomas? Dígame, Gabriel. Ah, perdón, llevaría 15 y 15 la hembra. A ver, la hembra formaría gametos con 15 cromosomas, ¿de acuerdo? El macho, ¿qué tipo de gametos formaría? Serían los mismos 15. De tal suerte que cuando un óvulo con 15 y un espermatozoide con 15 se fecundan, producen un individuo con 30. ¿Qué va a dar origen a eso? Una hembra. ¿De acuerdo? ¿Está entendible, jóvenes? Sí, maestra. Sí, profe. Muy bien. Entonces, estos son los mecanismos de determinación del sexo. ¿Está entendible, chicos? Sí, bueno, profesor. Todavía tenemos 21 minutos, ¿no? No, 11 minutos, ¿eh? ¿O cuánto tiempo tengo? Díganme, chicos. Sí, 11 minutos, maestra. Bien, ya vimos los sistemas de cruzamiento en plantas, ¿eh? Autógamas y alógamas, ya lo vimos, ¿eh? Ya. Bien, entonces terminamos la unidad. Les decía que necesitaba que discutieran, ¿sí? Me manda por WhatsApp, José Manuel, ¿discutieron esto? Sí, maestra, lo del examen y todo eso. Todas las fechas. Sí, maestra, ya las tenemos. Bueno, me las manda por WhatsApp y ya le contesto yo si nos ajustamos o propongo algunos cambios, ¿de acuerdo? Sí, maestra, ¿Sí? está bien. Bien, pregunté a una compañera que trabaja con Teams y me dice que ella recibe los apuntes por Teams y no ha tenido problema. Entonces no voy a abrir correo, los apuntes los van a mandar ahí, yo lo voy a asignar como tarea cuando ustedes, una vez que acordemos la fecha. ¿De acuerdo, chicos? Las tareas igual las voy a subir ahí para que las puedan entregar ahí. Ajá. Pero ya saben cómo la van a entregar, ¿verdad? ¿Sí? La va a entregar el que calificó. ¿Sí? Ahí estamos, ¿de acuerdo, chicos? Sí, maestra. Bien. Entonces,
Déjenme empezar rápidamente con la siguiente unidad. La siguiente unidad... Maestra, ya le envié las fechas. ¿Perdón? Ok. Ya le envié las fechas. Sí, yo las reviso y ya te contesto, ¿no? Por favor, bien. Entonces, según el listado que vimos, ¿qué unidad continúa? Díganme, por favor. Yo sé cuál, pero quiero que ustedes revisen sus notas. Andan perdidos, ¿eh? Unidad 3, leyes. Se llama genética mendeliana y probabilidad. Así se llama la unidad. ¿Qué dijo, compañero? ¿Que qué? Por ahí habla un compañero. Ah, ya, ok. Bien, la unidad se llama genética mendeliana y probabilidad. El primer tema que abordamos de aquí se llama trabajos de Mendel. No olviden que les he sugerido, para empezar una nueva unidad, empiecen en una nueva hoja y resalten el título, ¿verdad? Porque luego pasa uno como de un tema a otro y ya no sabe ni dónde anda uno. Primer tema de la unidad de genética mendeliana y probabilidad son los trabajos de Mendel. Bien, es necesario que comprendamos qué fue lo que hizo este señor por el cual se le conoce como el padre de la genética. Se le conoce así porque fue el primerito en explicar cómo se heredaban algunos caracteres, ¿sí? Pero ¿cómo logró llegar a eso? Bueno, para entender qué fue lo que hizo, necesitamos saber quién era este señor. Y como aquí les escribo, ¿sí? Este Mendel era hijo de campesinos. Por lo tanto, quiere decir que él estaba familiarizado con los cultivos, con los que trabajaba sus padres, ¿verdad? Conocía los cultivos, no era ajeno a las prácticas agrícolas. Además de ser hijo de campesinos, él ingresó a un seminario para ser sacerdote. Mientras estaba estudiando, a él le asignaron la responsabilidad del huerto, donde producían algunos alimentos que consumían en la abadía donde él vivía, ¿sí? Entonces, aparte de que conocía los cultivos, tenía que estar trabajando año tras año con los cultivos para producir alimentos a donde estaba, ¿sí? Él, además de estar a cargo del huerto, también le encomendaron la tarea de impartir clases de matemáticas. Y si a ustedes les sorprende eso, porque decimos matemáticas e iglesia, pues qué relajo había. Bueno, para el tiempo en que él vivió, la educación estaba en manos de la iglesia, ¿sí? Las corrientes de pensamiento dentro de la propia iglesia, ustedes han oído que hay jesuitas, agustinos y no sé qué tantos hay, ¿verdad? Franciscanos, ¿sí? Bueno, todas esas corrientes tenían la posibilidad de enseñar. Él pertenecía a los agustinos, ¿sí? Y los agustinos tenían permiso de impartir enseñanza. ¿Sí? A él, entonces, a este Mendel, le asignaron la responsabilidad de impartir matemáticas. Esto es importante porque cuando uno se adentra a una ciencia, el pensamiento se va normando conforme a esa disciplina, ¿sí? Él como matemático, pues obviamente su pensamiento era de tipo matemático. ¿Qué quiere decir? Siempre como que traen la calculadora en la cabeza, pero además simplifican mucho, ¿verdad? Y en lugar de tanto estar escribiendo tanto, simbolizan, ponen símbolos. Ya dijimos, como en el caso de los cromosomas, Z, ¿sí? Él como matemático tenía eso en la cabeza, estaba formado para eso, ¿verdad? Simbolizar. Así que primero vamos a ver, todos estos aspectos influyeron en el trabajo que él hizo, ¿sí? En la propuesta que él hizo. Así que lo primero de lo que tenemos que hablar es que como campesino y con su experiencia en los huertos,
qué era lo que él observaba y qué propuso para poder explicarlo. Bueno, lo primero que tenemos que entender nosotros es qué es un huerto. Entonces pregunto, ¿qué es un huerto? Aquí dice que trabajan en equipos de 3 y que a través de sus celulares me digan rápidamente qué es un huerto. Así que ustedes decidan con quién trabajan y rapidito me dan la... y yo escribo. Bueno, voy a acotar el tiempo. Díganme qué han discutido en relación a un huerto. ¿Qué es un huerto? Díganme, por favor. Es un espacio donde se cultivan diversos vegetales. Diversidad vegetal. ¿Qué más? Un conjunto de plantas cultivado por personas para obtener algún beneficio. Sí, bueno, me estás dando la definición. Sí, pero yo quiero la descripción, no definición, descripción. Sí, perdón. Pequeño espacio, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien habló que no se le escuchó? ¿Algo más, chicos? ¿Qué más? Lugar donde se cultivan plantas. Ah, no, pues claro. Sí, se cultivan diversos. Un cultivo intensivo. ¿Eh? Un cultivo intensivo. ¿Puede estar cercado? Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de las condiciones, ¿no? ¿Qué más? Aquí lo de en la fotografía que les pongo ahí, pues es un huerto moderno, ¿verdad? Ajá, ¿qué más? Un espacio específicamente diseñado para el cultivo de vegetales. Pues ahí en el pequeño espacio ya está considerado lo que usted dice. ¿Qué más, chicos? Hecho por humanos y no por la naturaleza. No, pues desde luego. Pero eso no es... pues es que estamos cultivando nada más que en un pequeño espacio, ¿no? Y todos los cultivos pues ya están manipulados por los humanos, ¿verdad? No es trabajo propio de la naturaleza. ¿Qué más, chicos? Que normalmente es para consumo familiar. Bueno, puede ser, pero no necesariamente. No necesariamente. Es un espacio donde se plantan principalmente hortalizas y verduras. Legumbres. Bueno, hortalizas y verduras, ¿no es lo mismo? Yo diría que se encuadran todas en vegetales. Todos son vegetales, ¿sí? Bien, vamos a hablar de la diversidad, ¿sí? ¿Qué tipo de cultivos saben ustedes que se establecen? Hortalizas. ¿Qué más? A veces también hay frutales. ¿Qué más? Leguminosas. No me queda claro si es diferente a hortalizas o no, pero los vamos a anotar. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Tubérculos. Ornamentales. Me comí aquí la M. Ornamentales. ¿Qué otras? Aromáticas. Ornamentales. Más que aromáticas, ¿cómo les llaman? Vamos a anotar las aromáticas. Hierbas finas. ¿Cuáles? Hierbas finas, que bueno, es que dijo que Es que las aromáticas. aromáticas es eso. ¿Cuáles otras?
Luego de repente ven que ahí traen ruda y que traen hierbabuena y que traen ¿qué tipo de plantas? Medicinales. Medicinales. Bien. Todas estas nombres que hemos escrito ahí pueden entrar en un huerto, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa aquí de conocer de esto? ¿Por qué tenemos que hablar de ello? Que hay pequeño espacio, sí, que hay cultivos intensivos también, pero todas estas grupos están involucrados en pequeños espacios, en cultivos intensivos, se pueden establecer en mosaicos, se pueden establecer en camas, como aquí ven una cama que solo tiene lechugas, pero ven otras camas que tienen 2 especies diferentes, ¿ah? ¿Sí? O sea, los sistemas en los que se establece, sistemas de cultivo en los que se establece, pueden ser muy variados, ¿sí? Pero puede incorporar todas estas. Ahora, de estas que ya notamos, díganme, vamos a hablar ahora de cada cuánto tendríamos que sembrarlas. Me estoy refiriendo a su ciclo de vida, ¿sí? Bien, hortalizas, ¿qué ciclo tienen? Anual. Frutales. Perenne. Leguminosas. Anual. Ornamentales. Mixto. Anual también. Están combinados. Es mixto, ¿Estoy de ¿no? acuerdo? Es mixto. Ajá. Entonces hay incluso semiperennes y perennes. Sí, estoy de acuerdo con usted ahí en lo que dijo. Ajá, ¿qué más, chicos? La que siga. Las Aromáticas y medicinales. También están combinadas. También están combinadas. También están combinadas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, algo parecido a esto era lo que trabajaba Mendel en el huerto. Él observaba que había plantas de ciclo anual, había plantas perennes, ¿sí? Pero además de estar observando eso, conocía a la perfección la fenología de la planta. Quiere decir que conocía a la perfección el ciclo de vida de las plantas. Cuándo las sembraba, cuándo emergían, cuándo llegaban a la madurez sexual, cuándo formaban la semilla, etcétera. Todo eso él lo conocía bien. Seguramente era un individuo cuidadoso que llevaba nota de todo lo que hacía, ¿verdad? Cuando sembraba, cuando pasaba determinada etapa de la planta, cuando cosechaba, ¿sí? Era muy cuidadoso y llevaba registro de esto, ¿sí? Entonces, él observó, lo primerito es que había especies que tenían características diversas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos en alguna ornamental, pensemos que en la misma especie podía observar que había unas plantas que producían flores de un color y otras que producían flores de otro color, ¿sí? ¿Me están entendiendo lo que digo? Él observaba estas diferencias, ¿sí? Pero ¿en cuáles se le haría más fácil observar estas diferencias? Bueno, por el tiempo en lo que podía observar más rápidamente era en las anuales. Ajá. En todas las plantas que tuvieran un ciclo anual, podía tomar nota de lo que observaba, ¿sí? Pero bueno, también, ¿qué observaba? Vamos a suponer, él cultivaba como una hortaliza, el chícharo, ¿sí es hortaliza o es leguminosa? Yo siempre tengo confusión ahí. Y me escudo diciendo, es leguminosa. Y me escudo diciendo que no soy agrónomo, ¿verdad? Está mal hecho. Es una leguminosa el chícharo. Bueno, él, entre las leguminosas que tenía, estaba el chícharo, ¿sí? ¿Qué observaba en el chícharo? Bueno, que había plantas que tenían el fruto, o la semilla, perdón, ¿cuál fruto? Amarilla, ¿sí? Y que año tras año, cuando se colectaba semilla de un ciclo y la guardaba para el otro,
año tras año producía siempre la misma característica, ¿sí? O sea, no variaba. Y que tenía otra variedad de chícharo que tenía la semilla verde y que ciclo tras ciclo producía individuos con el mismo color de semilla, ¿sí? Él observaba esto en el chícharo, pero observaba en otras especies, por ejemplo, ¿sí? Que tenía individuos con flores rojas, ¿sí? Ahora lo vamos a poner con un cuadrito, ¿sí? Tenía flores rojas, ¿sí? Una variedad con flores rojas, ¿sí? Y que al siguiente ciclo esta variedad de flores rojas le producía flores rosas, ¿sí? Y a veces le producía flores rosas en el siguiente ciclo, aquí no van a ver, ¿verdad? O sea, lo que quiero es que entiendan que habría flores, la vamos a poner así, blancas. No, pero hay que rellenarlas, ¿eh? Déjenme quitar el cuadro vacío y lo vamos a rellenar para que entiendan la diferencia, ¿sí? Bien, observaba esto, que había individuos que teniendo flores rojas, y este no es color rojo, que teniendo flores rojas, al siguiente ciclo, producía individuos de flores rosas, ¿sí? Y que este individuo de flores rosas, al siguiente ciclo, ya me anda uno ahí cortándose las venas de mis vecinos, y que esta rosa al siguiente ciclo podía producir tanto individuos de flores rojas como individuos de flores blancas, que no vamos a ver el blanco, ¿verdad? Le tengo que poner negrito. No se va a poder aquí. Pero puedo hacer esto. Producía rojos y blancos, y luego al siguiente ciclo producía solo blancos, y al siguiente ciclo solamente producía rosas. Bueno, era un reverendo desorden, ¿sí? Él hacía estas observaciones y anotaba, iba anotando qué veía. ¿Qué podemos observar aquí? Muy sencillo, que en el caso del chícharo había una estabilidad en las características de una generación a otra, ¿sí? Y que en el caso de otras especies, algunas ornamentales, no había esa continuidad, ¿sí? Era un relajo, no, el carácter no era continuo, mientras que acá sí. Entonces él iba haciendo estas observaciones y ya me pasé de tiempo y no me dicen, ¿sí? Sí, le iba a decir. Sí, ya, sí, yo ya chequé porque dije hace un rato eran 7 minutos y ya llevo más tiempo, ¿no? Ajá, está bien, chicos, hasta aquí le vamos a parar, ¿sí? Para seguir la siguiente clase. Voy a revisar lo que me mandó José Manuel y ya les digo si está bien o hacemos alguna modificación a través de José Manuel. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesora. Bien, cuídense mucho, siempre me da mucho gusto trabajar con ustedes y aunque los regañe, no crean que me enoja, no me enoja. Sencillamente el regaño es para llamarles la atención, ¿sí? Para que ustedes entiendan que es necesario traer las cosas. ¿Estamos jóvenes? Yo jamás tengo rencor con nadie, a mí me encanta mi